ya la vendiste. Ya la remató. Sí. Creo que vamos a analizar el Parlamento de Aquiles, ¿no? Para cerrar hoy este libro 9. Adelante, Que es, lo que tú digas. Adelante, sí. bueno, recordar lo que habíamos manejado la sesión pasada. Creo que nos habíamos quedado con el convencimiento, el hecho de que envíen a Fénix o Fénix, la traducción de Gredos, Fénix para García Calvo, de enviarlo como su ayo, en este caso como aquel que lo había educado, para convencer esta historia de cómo, con respecto a lo femenino, llega un momento en que hay que aceptar las disculpas de parte de Agamenón, pero en la relectura que hice para esta sesión, hay un momento en que Aquiles ni siquiera es capaz de dimensionar cuáles son las consecuencias de que ya no intervenga en la guerra de Troya, y tal vez por lo que habíamos señalado cuando rescatamos esta postura de Antonio Lastra y que Oscar recordaba la sesión pasada. El hecho de estar en medio de la guerra y preguntarse qué estoy haciendo aquí. Me parece que esa conciencia que ha tomado Aquiles podríamos utilizar para analizar este parlamento cuando toma la palabra y cómo termina renunciando a el hecho de hacer la guerra, pero al mismo tiempo el hecho de querer regresar a Tía para poder reunirse con Peleo, su padre, y que éste le encuentre a una mujer para que pueda pasar una vida larga, pero sin pena ni gloria. De ver cómo se está poniendo el entramado de la guerra en este momento en suspenso, eso por una parte, echar por tierra la pretensión del héroe, ni honor, ni fama, ni renombre, ni riqueza, sino la guerra misma queda desnuda, según el almiento de García Calvo, que también habíamos recordado en sesiones pasadas, de ver una suerte de estupidez de la guerra, casi simplemente ir. Bueno, no es más que una suerte de escarceo en este momento, pero me parece que el canto 9 de la Ilíada va en ese sentido, denunciar la estupidez de la guerra, pero al mismo tiempo quedarnos indefensos y de no saber qué es lo que estamos haciendo aquí en esto que llamamos vida. Entonces digo que me gustaría cerrar esta intervención. Yo sé que da para mucho, pero pues todos tenemos quehaceres en ese sentido. Entonces, si ustedes están de acuerdo, cerramos con esta lectura, exponemos, hacemos los comentarios, pero sigo sin encontrar mi Ilíada. Entonces, no sé si ustedes tienen localizada el discurso de Aquiles, el Parlamento. ¿Qué parte es, Noé, más o menos? Verso 415. ¿Cuál, Josué? 415 en la de Gredos o 410. No, es un poquito antes, ¿no? Comienza a hablar Fénix. Versos 307 a 327. 307 a 327. Y en la respuesta le dijo Aquiles, el de los pies ligeros, 305. 300. Ahí comienzo a leer, si quieren. Si quieren, comienzo a leer yo. Sí. 305 sí, y luego 307. Y en respuesta le dijo Aquiles, el de los pies ligeros:
la Hertíada, descendiente de Zeus, Ulises fecundo en ardides. Preciso es que os declare con franqueza la intención de mis sentimientos y cómo quedará cumplido. Si no vendréis uno tras otro a sentaros a mi lado y halagarme. Aquel me resulta igual de odioso que las puertas del Hades, que oculta en sus mientes una cosa y dice otra. Pero te voy a decir lo que a mí me parece que es lo mejor. A mí creo que ni me logrará persuadir el Atrida Agamenón ni los demás aqueos, porque bien se ve que nada se agradece el batirse contra los enemigos constantemente y sin desmayo. Igual lote consiguen el inactivo y el que pelea con denuedo. La misma honra obtienen tanto el cobarde como el valeroso. Igual muere el holgazán que el autor de numerosas hazañas. Ninguna ventaja me reporta haber padecido dolores en el ánimo exponiendo al día a día la vida en el combate. Como el pájaro lleva a sus crías todavía sin alas la comida, cuando la acoge, tarea que es bien penosa para él, así yo también he pasado en vigilia muchas noches insomnes y ensangrentados días de combate han transcurrido batiéndome con guerreros por las esposas de ellos. 12 ciudades de gente he arrasado con las naves y 11 a pie, lo aseguro, en la Troade de buenas glebas. De todas ellas, muchos valiosos tesoros he saqueado y todos los he traído y he ido dando a Agamenón, Atrida. Y él, quedándose atrás junto a los veloces naves, los recibía y repartía unos pocos, se guardaba mucho. Fue dando el botín que correspondía a los paladines y reyes, lo conservan intacto. De los saqueos solo a mí me ha robado. Ya tiene una placentera esposa, que pasé con ella las noches y disfruté. ¿Por qué hemos de luchar con los troyanos los árgivos? ¿Para qué ha reunido una hueste y las ha traído aquí el Atrida? ¿Acaso no ha sido peregrina la de hermosos cabellos? Es que los únicos de los míseros humanos que aman a sus esposas son los Atridas, porque todo hombre que es prudente y juicioso ama y cuida la suya, como también yo amaba a esta de corazón, aunque fuera prenda adquirida por la lanza. Ahora que me ha quitado el botín de mis manos y me ha engañado, que no haga otro intento. Lo conozco bien y no me persuadirá. ¿Qué digo? Que contigo, Ulises, y con los demás reyes se preocupe por apartar a las naves el abrasador fuego. Cierto es que muchísimas labores ha realizado sin mí y ya ha edificado el muro y ha trazado una fosa junto a él, ancha, profunda, en la que ha cavado una empalizada, pero ni así logra contener el brío del homicida Héctor. Mientras yo combatía entre los aqueos, Héctor rehusaba trabar lucha lejos de la muralla y apenas llegaba a las puertas eseas y a la encina. Ahí me aguardó una vez solo y a duras penas envió mi ataque. Ahora yo no quiero combatir contra el divino Héctor mañana, tras ofender víctimas a Zeus y todos los dioses y cargar ricamente las naves. En cuanto las bote al mar, verás, si es que tienes ganas, te importa, surcando más temprano el esponto, rico en peces, a mis naves y en ellas a mis hombres remando con ardor. Si me concede buena travesía el ilustre agitador del suelo, al tercer día puedo llegar a Fitia de buenas glebas. Poseo ahí muchas cosas que dejé al venir. De aquí, además, me llevaré el oro, el rojo bronce, las mujeres de bellos talles y el canoso hierro que me tocaron en suerte. Mi defensa me la ha quitado luego por ultrajarme el poderoso Agamenón Atrida.
A él cuéntale todo conforme te encargo, sinceramente, para que también los demás aqueos rezonguen. Y es que aún espera engañar a algún otro de los danaos, ese siempre imbuido de desvergüenza, pero a mí ni mirarme a la cara osaría, aunque sea tan desvergonzado como un perro. No colaboraré con él ni en tramar planes ni en otra empresa. Ya me ha engañado y ofendido una vez. Otra vez ya no podría embaucarme con palabras. Harto es para él. Váyase tranquilo en hora mala. El providente Zeus le ha quitado el juicio. Odiosos me son sus regalos y los aprecio como un ardite. Ni aunque me dé 10 o 20 veces todo cuanto ahora posee y otras cosas que tuviera de otro sitio, ni cuanto ingresa en Orcomeneo, ni cuanto afluye a Tebas egipcia, en cuyas casas es donde más riquezas hay atesoradas, ciudad que tiene 100 puertas y por cada una 200 hombres van y vienen con caballos y carros. Y aunque me diera tantos bienes como granos de arena y polvo, ni siquiera así Agamenón lograría ya persuadir mi ánimo, si antes no me paga entera la afrenta que devora el corazón. Con una hija de Agamenón Atrida no me pienso casar, ni aunque rivalizara en belleza con la áurea Afrodita y emulara en sus trabajos a la Oquisarca Atea, ni así me casaré con ella. Que escoja los aqueos que le cuadre y que sea rey el mayor grado que yo. Y los dioses me salvan y llego a casa. Si los dioses me salvan y llego a casa, sin duda el propio Peleo me procurará enseguida mujer. Muchas aqueas hay por Hélade y por Fría, muchachas de paladines que protegen sus ciudadelas. A ellas a las que yo quiero haré esposa mía. Ahí es donde mi arrogante ánimo me invita con insistencia a casarme con legítima esposa y compañera de lecho adecuada y a disfrutar de las posesiones que adquirió el anciano Peleo. Para mí nada hay que equivalga a la vida, ni cuando dicen que posea antes Ilío, la bien habitada ciudadela, en tiempos de paz, antes de llegar los hijos de los aqueos, ni cuanto encierra en el interior el pétredo umbral del arquero Febo Apolo, con la rocosa Pito. Se pueden ganar con pillajes, bueyes y cebado ganado. Se pueden adquirir trípodes y vallas, cabezas de caballos, mas la vida humana ni está sujeta a pillaje para que vuelva, ni se puede recuperar cuando traspase el cerco de los dientes. Mi madre Tetis, la diosa de Argenteos pies, asegura que a mis dobles parcas me van llevando al término que es la muerte. Y si sigo aquí luchando en torno a la ciudad de Troyanos, se acabó para mí el regreso. Pero tendré gloria inconmensurable en cambio. Si llego a mi casa, a mi tierra patria, se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera y no la alcanzaría nada pronto el término que es la muerte. También a los demás yo aconsejaría zarpar rumbo a casa, porque no veréis aún el fin de la escarpada Ilío. Zeus de ancha voz sobre ella ha extendido su mano y sus huestes han dado audacia, mas vosotros sí manifestad a los paladines de los aqueos mi mensaje. Este es el privilegio de los ancianos, para que en sus mentes imaginen otro ingenio mejor que les salve las naves y a la hueste de los aqueos, junto a las huecas naves, pues no les ha deparado éxito este que han imaginado ahora, porque mi cólera me mantiene lejos. Que Fénix se quede con nosotros y se acueste aquí. Así podrá acompañarme mañana con las naves a la patria, si es que quiere, que por fuerza no lo voy a llevar.
Así habló y todos se Hasta ahí, quedaron. hasta ahí. Gracias, Adelante. Mariano. Sí, nos damos cuenta, gracias, Mariano, digo, es el parlamento, el largo parlamento de Aquiles, y yo creo que en este largo parlamento podemos de alguna manera establecer una suerte de juicio y evaluación de lo que hemos leído y entendido de la Ilíada. Si hacemos un poco memoria, lo que habíamos señalado en alguna de las sesiones, incluso desde el comienzo, poníamos en entredicho, y Oscar sobre todo, me parece uno de los señalamientos, y es que las mujeres estuvieran ausentes de la Ilíada, porque obviamente no lo están, la presencia de lo femenino es bastante evidente. Pero en este recuerdo de dónde surge la cólera de Aquiles o la melancolía, la tristeza o la depresión, en palabras de Lastra, tiene que ver con este arrebato de Briseida. Y si nos damos cuenta, en estos versos, desde el comienzo, ha señalado que a pesar de haberla conquistado por vía del botín, sin embargo, según los términos, porque todo hombre que es prudente y juicioso ama y cuida a la suya, como también yo amaba a esta de corazón, aunque fuera prenda adquirida con la lanza. Ahora me ha quitado el botín de las manos y me ha engañado, que no haga otro intento. Es decir, este simple señalamiento, que a pesar de ser un botín, sin embargo, la amaba de corazón. Es decir, la deshonra, pues obviamente es evidente, y en ese asunto de evidencia también aparece la contradicción que digo que señalábamos en las sesiones pasadas. Cuando le están haciendo ahora a Aquiles lo mismo que se le hizo a Menelao por el hecho de que París conquistó a Helena, se le está haciendo lo mismo a Aquiles y no se acepta que Aquiles esté molesto en ese sentido. Obviamente, la segunda parte de esta manifestación de la molestia de Aquiles tiene que ver con que, a pesar de que sea el discurso previo que ha manifestado Ulises, sabe perfectamente que es una artimaña, pues se le ha enviado para convencerlo de mil maneras. Parece que la deshonra podría de alguna manera curarse o disminuirse mediante los regalos, pero Aquiles ha demostrado que no va por ahí, que por más riquezas que se le ofrenden, por más que la sesión pasada habíamos recordado también en la lectura todo lo que se le ofrenda, eso es insuficiente para que Aquiles deponga la cólera. Es que no hay manera de convencerlo. Y estos versos pues manifiestan firmemente esa posición de Aquiles. No hay manera de endulzarle los oídos, ni por vía de las artimañas de Ulises, que era una de las estratagemas que había planeado Néstor, me parece. Y la segunda, que tampoco es suficiente todos los regalos que Agamenón ha intentado darle. Entonces, digo que podemos arrancar de estas aseveraciones. No sé si les ha surgido algún comentario con esta lectura que nos ha hecho el favor de hacer Mariano sobre estos dos postulados en específico. Sí, no sé si alguien más desee participar. Sí, si me lo permiten. Adelante. Alan también vi que levantó la mano. Voy a ser breve. Acaba de esclarecerme un punto con lo que explica Noé y la lectura que hace Mariano, y me hace recordar el inicio de la Ilíada, que esta nos muestra la pugna entre varios pueblos que defienden su ser
de forma general, esta forma de ser está caracterizada de una u otra manera por vivir bajo la voluntad de los dioses, tener una actitud pendenciera, dice muy sutilmente Robert Graves, y también Luis Cordero dice que es un pueblo muy práctico. Menosprecian a los mortales. Entonces, estas son algunas de las ideas, de las imágenes que conforman al ser de estos pueblos. Luego, alcanzar la eternidad. Apuestan por lo colectivo, sacrificando lo individual. Llamada Embajada Aquiles y la súplica, como dice la nota de Gredos, vemos de estas prácticas del ser se rompen a partir de lo que leyó Mariano y ¿no? Pues por un lado se experimentan varias versión experimenta oso, realiza la pena inaguantable, que no es otra cosa más que la visión directa. Esta pena inaguantable es la visión directa de una pérdida, una experiencia difícil de soportar. Y además, como un viento oscuro y frío, estas pasiones azotan a los aqueos y entre ellos Agamenón, quien está herido de una enorme tristeza en el corazón. Y esta es la causa por la que manda la embajada, ¿sí?, hacia Aquiles, ¿sí? O sea, Agamenón no soporta la tristeza en el corazón. Y como no puede con esto, entonces tiene que buscar desesperadamente, además de que experimenta esta crisis existencial, por decirlo de alguna manera, porque también se da cuenta de que está perdiendo todo, tiene que encontrar una solución, un fármaco para esta pasión. Y esta es recuperar a Aquiles, este gran guerrero, para que pueda salvar todas las naves que ya tienen asediadas a los troyanos. Y esto es lo que me quedó claro ahora que participaba Noé. O sea, como el llanto de Agamenón era tan profundo, es decir, era muy doloroso, y lo llevaba a experimentar el cuerpo triturado y el alma destrozada, entonces Agamenón no encuentra otra alternativa más que dirigirse nuevamente a los argivos. Y allí es donde ya percibo que toda esta parte de la 305 a la 429 pues muestra ese absurdo que no solamente experimenta Aquiles, sino Agamenón también, como hombres griegos que están dentro de una forma de ser que es la guerra, y que este acto bélico es pues una imagen, un rostro de estos pueblos. Entonces, en el momento en que se percibe la estulticia de la guerra, en esa misma dimensión también se experimenta la estulticia propia. ¿Por qué participo en la guerra? Al inicio, en el 305, se menciona que hay una rabia maldita, ¿no? O sea, todos estos conceptos, todos estos adjetivos calificativos, pues nos dan un poco la imagen de todo lo que están experimentando, ¿no? O sea, se están perdiendo a sí mismos. Esta parte es la narración, considero, de esto, si ustedes me lo permiten, la de perderse Agamenón, Aquiles y los demás a sí mismos en pos de seguir una exigencia de una cultura que siempre
ha obtenido lo que ha querido a partir de los botines de guerra. Sin embargo, en este momento, esta forma de ser, esta dimensión del ser, se está fragmentando. Y parece ser que el único o la única forma de ser que puede seguir salvando a la guerra es la valentía. Y esa solamente se encuentra en Aquiles. Y ciertamente el engaño de Agamenón, pues es que dice, vayan a conmover el corazón de Aquiles, y manda a la embajada, y él por eso reitera, ¿no? Con una hija de Agamenón, Átrida, no me pienso casar, ni aunque rivalizara con la áurea Afrodita. ¿Sí? Y luego reitera, si los dioses me salvan y llego a casa, o sea, si tengo suerte, pues puedo llegar a rehacer otra forma de ser. ¿Sí? Porque enseguida afirma que para él nada hay que equivalga a la vida. ¿Sí? O sea, es decir, ahora la vida tiene más valor que la guerra y sus botines. Y considero que aquí pues queda descubierto esto que señalaba Noé, pero que además muestra que están frente a una experiencia crítica, demasiado crítica, que los está llevando a observar que la guerra no tiene ningún sentido, y por lo tanto habría que reflexionar. Y ahora, ¿qué sigue después de esta experiencia en la que para Aquiles todo se ha perdido? O sea, todo el tiempo, pues narramos 9 años de guerra, 9 o 10 años, entonces pues hay que hacer cuentas con lo que mencionaban atinadamente en otras sesiones, del tiempo, de la edad a la que llegaron esos hombres a la guerra. Entonces, esto es lo que me ha dado que pensar. Hasta ahí le dejo. Sí, Alan iba a intervenir también. Sí, creo que va un poco en el mismo sentido, pero me gustaría focalizar más la reflexión hacia los apartados del 410 al 415, que es donde, pues, a través del diálogo, Aquiles empieza a reflexionar sobre su decisión ante todo. Yo siento que lo que se pone en boga aquí es más el libre albedrío que tiene ante el destino que le comunicaron o que le comunicó la divinidad, ¿no? Este destino pues suponía que su vida iba a ser corta, pero pues su valor iba a ser mucho si moría en la guerra, o que por otro lado, si no decidía esto, pues podía tener una vida más longeva, pero sin el honor que ello supone. Me parece de especial interés por dos motivos que puedo identificar. El primero es la voluntad, la relación humana que existe de libre albedrío, que también quedaría un poco en cuestión, ¿no? Porque digamos que está afectado emotivamente Aquiles, quedaría un poco en duda y en cuestión qué tanto está actuando de manera libre y de manera voluntaria, y si no está más influenciado por una caída emocional, por un desazón de la vida de cierta manera, por una profunda melancolía, y hasta qué punto eso puede mermar el verdadero destino que quiere conocer. Eso es una cuestión que dejaría al aire. Y también me parece importante, no sé si exista una relación ritual entre aquellos que mueren en la guerra, aquellos que tienen grandes proezas de guerra y que mueren, y si esto tiene que ver con la ambición humana por lograr de cierta manera la inmortalidad. Me acuerdo mucho de un texto de Peter Kingsley, solo que queda un poco fuera de fecha, porque Peter Kingsley habla más de la muerte de Empédocles, por ejemplo, y habla de cómo Empédocles supuestamente siguió pasos para entrar en las puertas del Hades, y a través de voluntariamente cruzar las puertas del Hades, alcanzar la inmortalidad a través de una serie bueno, a través de todo un ritual, ¿no? De lanzarse a un volcán.
Peter Kingsley en este texto. Si les interesa, les mando el título completo, creo que por aquí lo tengo, no me acuerdo del título tal cual. Habla y rastrea de una tradición donde hay personas enterradas con tablillas doradas, donde hay indicaciones sobre cómo se alcanza la inmortalidad y cómo a través de conocer a Hécate, y a través de tomar el alimento de los dioses, eh, se podía lograr la inmortalidad una vez estando en el Hades. Esos son los dos puntos de interés, el valor ritual que puede tener morir en la guerra y alcanzar cierta gloria. No sé si esta gloria podría llamarse también divina. Y pues también la voluntad de Aquiles, ¿no? La voluntad más humana y la relación que establece con su destino a través de su libre albedrío. Sí, gracias por las intervenciones. Vamos a tratar de abordarlas con los demás compañeros. Obviamente se han adelantado un poco a los versos, pero qué bueno porque sacan justamente las inquietudes que tiene la lectura y que nos ha recordado Mariano hace un momento. Del lado de Josué, obviamente me gustaría explorar este punto acerca de Aquiles, del hecho de volver a casa, pero al mismo tiempo, a partir de considerar que Tía, la patria de Aquiles, solo está a 3 días. Entonces, el hecho de volver a casa está bastante cerca y sin embargo se ha postergado durante casi 9 años. Y al mismo tiempo, recordar unas aseveraciones en esta suerte de balanza que ha colocado el propio Aquiles. Todo el dinero, todas las riquezas que se puedan tener son insuficientes para el hecho de agregar un día más de vida. Si queremos ponerlo en unos términos más extremos y contemporáneos, es que con todo el dinero que uno pueda tener es incapaz de pagar un minuto más de vida, que no hay ninguna suerte de equivalencia. Es imposible que en grados de riqueza haya una igualdad para comprar un poco de tiempo. Esto me da la posibilidad para relacionarlo con unos versos inmediatos o previos antes de que aparezca esta afirmación, que es cuando Aquiles responde de manera enervada a esta propuesta de Agamenón que le ha llevado Ulises y señala de manera muy clara, bueno, quiero recordar 2 versos en específico en donde se hace este señalamiento de cómo no vale absolutamente nada. El verso es el 386 y 387. Ahora vuelvo un poco sobre ello, simplemente lo adelanto para encontrar otro que está previo. Y esos versos previos son 379, 78, 76. 376 dice: el providente Zeus le ha quitado el juicio, refiriéndose a Agamenón. Odiosos me son sus regalos y los aprecio como a un ardite. Este término, que aparentemente está ahí de manera insignificante, pues tiene unas connotaciones para los famosos dichos griegos. El hecho de que todas las propuestas que le ha mandado Agamenón valgan un ardite, quizás si logramos transformar el dicho, diríamos que no vale ni un centavo, o como han traducido otros, como una suerte que nada vale, todo eso que le ofrece Agamenón no vale ni un cabello. Y digo que hay que relacionarlo con los versos 387, 86 y 87, cuando dice: ni siquiera así Agamenón lograría ya persuadir mi ánimo, si antes no me paga entera la afrenta que devora el corazón.
Es decir, no hay manera de resarcir el daño. Es que, al menos yo hasta aquí, donde vamos, en el libro 9 de la Ilíada y en este verso 385, no encuentro manera en que Agamenón pueda resarcir el daño. Y estos versos 386 a 387 lo dejan bastante claro, pero al mismo tiempo bastante ambiguo, que no hay manera de superar esa afrenta. Ni siquiera así Agamenón lograría ya persuadir mi ánimo, si antes no me paga entera la afrenta que devore el corazón. No hay, digo, de parte de Aquiles, ninguna posibilidad de resarcir ese daño. Yo me quedo con la duda de qué es lo que está pensando Aquiles, cómo sería esa manera de pagar entera la afrenta, porque simplemente no doy con una respuesta. Bueno, digo que este señalamiento respecto al comentario de Josué, que hacía a propósito de que no hay, si hay que elegir en este momento entre seguir haciendo la guerra o volver a casa, parece que Aquiles le da la espalda justamente a la guerra y por lo tanto al honor y por lo tanto a la riqueza y por lo tanto a la fama. Pero bueno, ya volveremos sobre eso si alguno quiere intervenir. Pasaré la palabra en un momento. Respecto a lo que señalaba Alan, si hay algunos ritos acerca de encontrarla para alcanzar la inmortalidad, simplemente me gustaría recordar que estamos hablando de una diferencia entre la individualidad y la colectividad. Para los griegos, al menos todavía para la época de Homero, incluso posteriormente, todavía para la época de Sócrates, lo que de verdad hace valer al individuo es la colectividad. Y en ese sentido se va a la guerra justamente para defender la comunidad en donde uno puede encontrar un sustento. La individualidad por sí misma no vale en el sentido de que separada de la comunidad uno no es nada. De allá, recuerdo que también hacíamos en sesiones anteriores a propósito de unos fragmentos de Arquíloco, en donde algunos logran situar, y que ha citado también el propio Bernardo Subirón en Hijos de Homero, de cómo aparece la individualidad a partir de una experimentación de la vergüenza. Entonces, estos versos de Arquíloco señalan lo siguiente. Habla una suerte de yo poético y dice, he lanzado las lanzas, he dejado las lanzas, en el sentido de que ha dado la vuelta. Suponemos que intentan asesinarlo, pero él no quiere enfrentarse, no quiere hacer la guerra, y entonces arroja las lanzas, pero no puede volver a Grecia, no puede volver al país, porque allá arrojar la lanza significa que ha perdido su honor, porque ya no es guerrero. Entonces, aquel que abandona la guerra está abandonando al pueblo o a la comunidad, y por lo tanto hay que desterrarlo. No es bien recibido. Cuando bien le va, recibe el destierro, y cuando peor le va, pues recibe la muerte. Todos aquellos que abandonan la guerra, en ese sentido, pues no pueden conseguir fama, pero al mismo tiempo tampoco pueden conseguir protección de parte de la comunidad. Entonces, lo único que puede darle fama a un guerrero, pues es las hazañas, el haber conquistado, el haber asesinado. Y si recordamos, al comienzo de este libro 9, cuando llega la embajada mandada por Agamenón para Aquiles, encontramos a Aquiles tocando la cítara o tocando la lira, y Homero es bastante preciso al señalar qué es lo que está cantando Aquiles. Y lo que está cantando Aquiles son hazañas de los héroes. Aquello que alegra el corazón de Aquiles son las canciones en donde se está hablando acerca de las hazañas de los héroes. Entonces, es una forma de confirmar aquello que hace referencia a la fama, pero a partir de morir por la comunidad. Por vía individual, no. Lo otro que me gustaría comentar también a propósito de lo que ha señalado Alan es el hecho de hablar de individualidad. Esto es algo que el propio Bernardo Subirón nos ha recordado también en Hijos de Homero, y que no se puede hablar de individualidad o de voluntad.
Pero con el planteamiento de Alan me parece que podemos dialogar un poco en el sentido de que parece que sí está tomando una decisión desde un punto de vista individual Aquiles, porque le está dando la espalda al destino. No quiere en todo caso conseguir riquezas, no quiere en todo caso conseguir fama, y tampoco quiere conseguir esa suerte de honor que se da a partir de la guerra. Le está dando la espalda al destino por un momento. Bueno, eso es lo que puedo añadir de los comentarios de Josué y Ala. No sé si quieran intervenir de nuevo o alguno más también quiera redondear un poco estas intervenciones de los compañeros. No, por mi parte no está bien. Adelante si alguien quiere participar. Mariano, ¿quieres comentar algo? Sí, resaltando lo que están señalando, creo que se enfrenta a una disyuntiva y conflicto de deberes, como lo plantea Kant. Implican necesariamente dos opciones excluyentes: o se va a la guerra, la muerte segura, pero una gloria, de la guerra, pero pues una vida longeva o larga. Pero lo que yo quisiera más bien remarcar es el absurdo en el que hay el Estado, que hay aquí el desfinanciamiento de los motivos completamente colectivos de la lucha por la muerte. Está registrando beneficios de un rey y no precisamente por valores de la patria. Entonces, creo que cae desencantado eso y evidentemente ya no le ve sentido ni para sí mismo ni para los, porque lo está insinuando, ¿no? Pues ustedes les recomiendo que regresen a su casa, porque esta guerra es absurda, ya se desacralizó la guerra, como lo están resaltando, que se puede entrar a la guerra. Se fue tu audio, Mariano. Hacía el ideario de la guerra, pues tal como se ve en muchas facetas en Occidente, igual la guerra se vuelve absurda y se quedan desencantados los soldados, y los soldados pierden todo por la vanagloria de unos líderes. Aquí la cuestión es la soberbia y la vanagloria de unos líderes a costa de la muerte de muchos miles y miles, y que se vuelve una guerra sin sentido, tal como en Vietnam, tal como ahora también en Oriente, etcétera, ¿no? Creo que es una constante que al inicio se antepone un ideario sagrado de la colectividad en detrimento de lo personal. Y eso que estoy señalando, pues se ha desarrollado a través de la historia del pensamiento, que es la ética personal o la ética colectiva, y sobre todo si es la ética de unos valores más bien universalizados, como mismo Freud nos señala, diríamos, en el malestar en la cultura, de que la modernidad se instala con ese sacrificar las pulsiones individuales en pos de una ideal común, pero en el coste de una neurosis. Aquí creo que está ya pues planteando Aquiles ese balance, más bien le está entrando una especie de prudencia, más allá de la ética heroica. O sea, la ética heroica ya se pone en entredicha por el mismo Aquiles, y está señalando que no tiene tanto sentido luchar por estar agazapando pues, tesoros para un rey, más aún si ese rey pues es
pues no es equitativo, si ese rey es ambicioso, y pues como ya lo hizo varias veces y más con la afrenta de quitarle su pareja, su amor, pues no duda de que va a poder volverlo a hacer. Entonces, más bien eso es lo que puedo resaltar, que es un conflicto de deberes y es el conflicto de la ética colectiva con la ética personal, así como la desacralización de la guerra, ¿no? Es lo que puedo comentar. No sé qué piensen ustedes. Vale. No sé, Noé, si tengas comentario. Sí, es una suerte de contraposición la que ha mencionado acertadamente Mariano, el hecho de que haya una superposición de una ética personal al riesgo de la colectividad. No olvidemos que esta manera que tenían los griegos se ve representada justamente también en la tragedia. De hecho, puede ser considerado como uno de los puntos medulares de la tragedia, que haya una suerte de chivo expiatorio para una salvación de la comunidad, que siempre sea uno el que sufra para que se restablezca el orden. Entonces, son varias las tragedias en donde podemos encontrar este ejemplo, esta representación, que sufra uno, que se sacrifique a uno, pero la colectividad pues resulte salvada. Bueno, es lo que podía añadir al señalamiento de Mariano. No sé si quieres prolongar esto, Oscar. Se nos está cayendo el cielo aquí en Humanidades, por eso se escucha tanto ruido. Pero espero que más o menos podamos... ¿Está lloviendo allá? Sí, durísimo, escuchar algo. Yo les voy a proponer quizá unas tesis distintas, ¿no? A mí me parece que no se está poniendo en cuestión la condición aristocrática del guerrero, en el sentido de que está en una especie de quiebra, sino más bien se está poniendo en cuestión si Agamenón realmente es un Aristos y si tendría que ser él quien se haga pasar por el mejor de los Aristos. O sea, lo que yo veo es que Aquiles le está echando en cara a Agamenón que él no es el mejor guerrero y que por lo tanto no tiene posibilidad alguna de querer convencerlo a partir de cuestiones accesorias como son los regalos para que Aquiles pierda ese estatus de superioridad que tiene en función de que él sí posee todos los atributos del Aristos. O sea, me parece que en lo que leía Mariano, ¿no? Es como muy claro que de pronto le dice, o sea, tú te has enriquecido con mi trabajo, tú te has enriquecido con mi valor, y está en el 315, si quieren más o menos seguirlo. Dice en el 314, pero te voy a decir lo que a mí me parece que es lo mejor. A mí creo que ni me logrará persuadir el Atrida Agamenón, ni los demás aqueos, porque bien se ve que nada se agradece al batirse contra los enemigos constantemente y sin desmayo. Igual lote consigue el inactivo y el que pelea con denuedo. La misma honra obtienen tanto el cobarde como el valeroso. Igual muere el holgazán que el autor de numerosas hazañas. Ninguna ventaja me reporta haber padecido dolores en el ánimo
exponiendo día a día la vida en combate. Como el pájaro lleva a sus crías todavía sin alas la comida, cuando la coge, tarea que es bien penosa para él, así yo también he pasado en vigilia muchas noches insomnes y ensangrentados días de combate han transcurrido, batiéndome con guerreros por las esposas de ellos. O sea, lo que aquí les está diciendo es, Agamenón no tiene las virtudes que un verdadero aristócrata tiene que poseer, un Aristos. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia está dispuesto a rebajar el hecho de ser el mejor entre los mejores a partir de un regalo, porque eso significaría precisamente la pérdida de su honor. Y yo creo que incluso en la parte de abajo todavía lo señala más cuando dice, no voy a aceptar la oferta de emparentar con él. Es decir, no hay una quiebra de lo aristocrático. Según mi punto de vista, es que más bien aquí les está señalando la enorme diferencia que hay entre él y cualquier otro. Agamenón, Ulises, Menelao, quien sea. Y por lo tanto que no está dispuesto a rebajar esa honra en función de artimañas, como bien decía Noé, o de artilugios que está utilizando Agamenón. ¿Por qué razón? Porque si Aquiles acepta a partir de eso, entonces inevitablemente Agamenón se vuelve a colocar por encima de él. Y eso no está dispuesto a aceptarlo Aquiles. O sea, tendríamos, y yo pienso que pensar, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos rasgos del Aristos? Y me parece que en ese sentido son los verdaderos rasgos los que posee Aquiles. Entonces, ¿por qué razón? Porque el comentario incluso lo quiero complementar con la otra situación. O sea, Alan en su momento recuperaba, y Noé también lo había comentado, ¿no? O sea, aquí es cuando aparece con toda claridad, ¿no? Ya el conocimiento que tiene Aquiles respecto a las posibilidades de su vida. Tener una vida corta, con mucha fama, o tener una vida larga, ignorada, sin fama. Y a partir de ahí, por supuesto, ¿no? Él señala con mucha claridad, o sea, la vida no vale nada. Bajo esa condición, lo que vemos es más bien, ¿no? El deseo de la fama. O no sé si a ustedes les parezca, pero no hay una elección, ciertamente. Pero el destino trazado por Zeus o trazado por las Moiras o trazado por las diversas divinidades que participan en la posibilidad han establecido que Aquiles va a ser el prototipo del guerrero, del Aristos. Porque no olvidemos que todo esto es un plan de Zeus. Y en ese sentido, ¿no? Es que no hay elección. O sea, la posibilidad de la elección queda suprimida en el momento en el que Zeus va a ir manejando los hilos, tejiéndolos, para que la imagen que quede de Aquiles sea la imagen del mejor entre los mejores. Entonces, no sé si bajo esa perspectiva podríamos hacer una interpretación que en realidad nos dijese, bueno, es que esto lo que está de alguna forma afirmando o construyendo Homero es por decirlo de alguna manera, la identidad del Aristos griego. Porque no podemos olvidar en ese sentido que todo es una especie de ejercicio estratégico por parte de Zeus para que las cosas se confirmen como tienen que confirmarse. Entonces, yo lo que veo es más bien
que Aquiles está de alguna manera señalando la distancia irremediable que hay entre él y Agamenón, y que aceptar retornar a la guerra a partir de lo que le está proponiendo Agamenón es rebajar su honra, es perder su honra. O sea, y es un ejercicio bastante entendible. Como alguien con un grado inferior de valor, con un grado inferior de capacidad para la guerra, es el que se queda con los mejores botines, es el que tiene más fama, es el que dispone de. Y Aquiles aquí más bien señala, yo estoy por encima de eso. Y ningún ardid en ese sentido va a permitir que yo me vuelva a colocar debajo de un inferior a mí. Al menos es un poco la tesis que yo quiero plantear, porque esto vendría de alguna forma a señalar quizá que no hay una renuncia en el sentido real de Aquiles a la guerra. Y Noé más o menos lo tomaba un poco, o sea, ¿qué es lo que está cantando Aquiles al inicio del canto? Canciones que remiten exactamente a las hazañas de los héroes. O sea, él está decidido a continuar con el Aristos. Lo que vemos es que ha sido deshonrado y ya no hay posibilidad de que recupere esa honra en virtud de lo que le ofrecen los demás. Entonces, no sé, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva, porque incluso renuncia, ¿no?, a la posibilidad de emparentar con Agamenón, porque dice es un individuo que no merece el Aristos. Pero bueno, lo dejo ahí, o sea, digo, hay otras cosas que de pronto me gustaría plantear, porque también Noé más o menos lo tematizaba en ese sentido, o sea, la relación entre Menelao y Helena no es una relación de amor. O sea, si recordamos nosotros en el origen, ¿no?, Menelao se casa con Helena a partir precisamente de una especie de estrategia pensada por Agamenón para otorgar a la mujer más bella, ¿no?, a alguno de los reyes de Grecia. Y recordemos que Ulises es en ese sentido su cómplice, porque la única manera de solventar semejante situación es a partir de que todos se comprometan a respetar ese agraciado a quien le toque en suerte la mujer más bella, y que además se comprometan a que en caso de que alguien la robe, todos vayan al rescate. Pero no es una relación de amor. La relación entre Helena y Agamenón y Menelao no es una relación de amor. Y la relación entre Aquiles y Briseida, como bien decía Noé, sí es una relación de amor. A pesar de que, como bien señalaba, fue ganada como un botín de guerra. Y sin embargo, Aquiles está dispuesto a partir sin Briseida. Y Menelao, claro, impulsado por Agamenón, no está dispuesto a perder a Helena. Eso se me vuelve muy complicado de entender. O sea, ¿cuál es el papel de Eros ahí? Porque Aquiles dice, sin problema, yo me voy, que se quede. Menelao con Agamenón con Briseida. O sea, ¿cómo entender esa relación de amor? Es complejo. Y me parece que yo pondría esos dos temas sobre la mesa. Dejo ahí el comentario, por si quieren hacer uso de la palabra para dialogar en torno a eso. Son dos problemas bastante complejos, a la vez que interesantes.
hacer un comentario, a ver si los demás se animan también a participar. Obviamente, lo primero es el asunto de que Aquiles no pierda el honor más de lo que lo ha perdido ya, y que aquello que lo va a hacer volver a la guerra no será justamente el haber perdido a la mujer o el hecho de recobrarla, tampoco van a ser las riquezas, sino adelantándonos un poco, sino aquello que lo hará volver a la guerra será justamente el valor de la amistad que el mismo Oscar había señalado en sesiones pasadas, me parece que también Josué, de que el valor de la amistad está por encima de todas las cosas del mundo. Y que en el momento en que Aquiles decide volver a la guerra es justamente para vengarse de la muerte de Patroclo. Es decir, allí ya no hay ninguna suerte de remedio, ya no es la guerra de Agamenón contra Héctor y los troyanos, sino que ya es una guerra directamente de Aquiles contra Héctor. Es una respuesta, pero esta respuesta, a mi parecer, estaría mediada porque ya no es Agamenón, ya no está al servicio de Agamenón Aquiles, sino que lo han herido directamente a él y es una respuesta, ya no hay esta suerte de jerarquía que si completamos un poco lo que mencionaba Oscar, de poner en entredicho que Agamenón esté dirigiendo las huestes griegas solo es por una afiliación sanguínea, porque no tiene otro mérito, no es el mejor de los guerreros, tampoco puede soportar bastante la lucha, sino que es justamente por una suerte de sangre, por una suerte de casta, de herencia en ese sentido. Pero el bueno es Aquiles. Entonces, lo que devuelve a la guerra es justamente el dañar al amigo, el dañar de verdad, y eso es lo que lo mueve. No sé si eso pueda contribuir de alguna manera a lo que señalabas, Oscar. Lo otro, que también me gustaría resaltar y que es un problema también, creo que complejo, lo mismo que interesante, es la relación de Menelao y Helena, y la relación de Briseida y Aquiles. Ciertamente, aparentemente no hay ninguna suerte de amor entre Menelao y Helena, y lo que se está defendiendo allá es que ha perdido a la más bella justamente porque no sabía cómo tratarlo. Mientras que en el caso de Aquiles se ha perdido, pero no porque no supiera amar, sino que en todo caso se la han arrebatado. Entonces, son dos modos de arrebatar a la mujer, pero una en presencia de Eros, y parece que Eros no es tan fuerte en ese sentido cuando se da una sensación de poderío, o mejor dicho, un ejercicio de poderío a partir de el rey Agamenón, y en lo otro es justamente Afrodita quien está por encima del poder que representa Menelao. Entonces, no sé si esto contribuye un poco a tratar de desenredar los dos problemas que planteas, Oscar. Si quieren intervenir los demás, digo que es interesante a la vez que complejo. Sí, ya habíamos incluso comentado recuperando a Sobirón, ¿no? Y que a su vez recupera de este texto de Dodds, de los griegos y lo irracional, y que a su vez recupera del Fedro de Platón, ¿no? Que de los tres tipos o de los cuatro tipos de manía que los griegos aceptaron, el único que no tiene forma de ponerle un dique es la manía erótica. Y en este caso a mí se me hace incluso muy patente, ¿no? Cuando Helena se enamora de Paris.
Cuando Helena se enamora de Alejandro y Alejandro de Helena, porque ahí sí hay amor. Más allá de las riquezas que se llevó Helena de Menelao o sus propias riquezas, ¿no? Al final es una atracción que no hay forma de ponerle freno, que desemboca exactamente, y lo que tú dices, Noé, me parece muy pertinente, porque es Afrodita quien está auspiciando eso. Y ahí sí hay una relación de amor. De tal forma que no están dispuestos. O sea, cuando veíamos en el canto 5, en el canto 6, que de pronto una de las posibles salidas a la guerra era regresemos a Helena y sus riquezas a los griegos y paremos la guerra, Alejandro dice no, regresémosle sus riquezas, pero a Helena no. Y no obstante, se me hace muy, complicado entender cómo de pronto Aquiles, ¿no? Frente a un ser inferior en todos los sentidos, que es Menelao, salvo por su riqueza o por su sangre o porque posee el cetro elaborado por los dioses, en última instancia dice, yo estoy dispuesto a dejar a Briseida. O sea, mi enojo respecto a mi deshonra está por encima de Eros. Es una cosa tremendamente difícil de entender, porque, como bien decía Mariano, no tan solo está dispuesto a irse, sino los arenga, ¿no?, a los otros de que abandonen a Menelao. Y ahí me parece que es muy evidente que es una problemática compleja. Incluso más compleja respecto a la elección entre la vida y la fama. A mí, no sé, la lectura de los cantos cada vez me confirma más, ¿no?, la idea de que para Aquiles la fama es más, claro, al interior de la trama que está tejiendo Zeus. Pero si desde la perspectiva de Homero lo leemos, la fama fue mucho más significativa que la vida. Sin ese poder de elección, por supuesto, al final es una trama trazada por Zeus, pero entonces estaría reiterando exactamente eso, o sea, es más significativa la fama que la propia vida, a pesar de que en algún momento tiene la lucidez mental respecto a, pues, la estupidez de la guerra. Pero comentábamos con Mariano un poco antes de entrar, o sea, la ética aristocrática, como bien decía él, pues está vigente en Occidente hasta la fecha. Alejandro Magno se sentía el Aquiles de su tiempo. Y otros grandes guerreros de su momento se han sentido los Aquiles de su tiempo. Y no han reparado en asegurar su vida. O sea, Alejandro Magno, después de haber conquistado tanto, quería seguir conquistando más, porque no, en la balanza la vida no era tan significativa como la fama. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no hay, sí hay un momento de lucidez mental respecto a, y ustedes leyeron muy claramente los versos en donde Aquiles tiene esa lucidez mental de decir, ni la riqueza ni nada se incrementa un día de vida. Y Noé lo comentó. Pero al final la trama trazada por Zeus señala, o al menos el mundo, ¿no?, que nos quiere dar a entender Homero, apunta a que es más significativa la fama. Por eso es que me cuesta más entender la cuestión de el Eros en la relación Aquiles-Briseida que la elección, por decirlo de alguna forma, entre fama y vida. Pero bueno, lo dejo ahí para quien quiera comentar. Mariano, creo que querías decir algo.
No, solo señalar algunos otros personajes de la historia con esa concreción del mito de la fama, que es Mussolini, Hitler, todavía hoy, etcétera. Nada más quise señalar eso. Bien, David, Alejandra, Jaime, una intervención. Bueno, hace 20 minutos Jocelyn preguntaba, ¿la guerra a quién beneficia exactamente? ¿Restablecer el orden para quién? ¿Para el rey? ¿El emperador? ¿Los ricos o para el pueblo? ¿Qué responderíamos, Josué? Alejandra, Jocelyn. Sí, es una... Cada pregunta considero que nos lleva a revisar rápidamente en nuestras mentes la lectura, ¿no? En general. Pues claro que la guerra es una forma de ser de este pueblo y que tiene tiene un estatuto ontológico muy por encima de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea también vemos cómo el mismo Odiseo deja su casa, deja su hogar para ir a la guerra. Y aquí vemos que Aquiles también, como dice Noé, estaba a la vuelta de la esquina estaba su casa y la abandonó para ir a la guerra, ¿no? Entonces, pues es una forma de vida que sirve como pretexto para todo el pueblo griego. ¿Quiénes son los que ganan en este sentido? Ganan todos los pueblos. ¿Por qué? Porque tenían un hambre de inmortalidad, un hambre de vivir en la memoria de la posteridad. Y esta es una especie de placer colectivo que pueden experimentar todos. Sí, porque con la simple lectura de la Ilíada o de la Odisea, pues todos se regocijaban en este sentido. Y en este sentido, pues las generaciones por venir podían seguir disfrutando de estas hazañas. Por otro lado, el placer erótico es muy individual, ¿sí? Ese tiene una memoria corporal que tiene una intensidad también medible solamente a partir de cada cuerpo, pero que está viviendo dentro del marco de la hospitalidad con respecto a lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Helena decide irse con Alejandro, con Paris, porque ya se inaugura allí un Eros, ¿sí? Los dos son atravesados por el flechazo de Eros. Y esta experiencia corresponde a la intimidad, ¿sí? A diferencia de la guerra, que considero una memoria más colectiva y que sí se puede experimentar por todos, por la imaginación, ¿sí? Claro, me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque estoy tratando de elaborar un argumento a partir, bueno, pues de la teoría del conocimiento pues precisamente del empirismo y también, claro, de Platón, para tratar de observar esto, ¿no? Y a partir de esto me salta, pues, esta imagen que ya planteábamos anteriormente, que el punto medular que se rompe con Helena y con Briseida es el de la hospitalidad. Esta regla no escrita, esta regla, digamos, metafísica, esta regla espiritual, que como logos ata todo lo disperso, ata todo lo contrario. Es decir, Menelao le abre su casa a Alejandro para que entre porque quería casarlo con su hija,
pero descubre a Helena y Helena igual queda prendada de Alejandro y los dos huyen. Se rompe ahí la regla de la hospitalidad, ¿sí? Y luego también la vemos en la Odisea, cuando Odiseo regresa y ve que todos estaban asediando a Penélope, ¿no? Y les dice, pues les paso que le hayan propuesto matrimonio a Penélope y todo eso, pero lo que no les paso es que hayan intentado romper con mi mundo, ¿no? Y bueno, pues el mundo era, pues recordemos esa anécdota en donde construye sus aposentos con el tronco de un árbol enorme, en donde hace su cama, y de ahí surgían todos los diálogos entre ellos dos. Bueno, con esto concluyo que detrás del enojo de Aquiles, pues está toda la cultura, toda esta ligazón espiritual de la cordialidad, del respeto precisamente por ese mundo con sentido, con horizonte que va construyendo cada individuo a partir precisamente de la colectividad, ¿sí? Como bien dicen, se debían a la colectividad y no a la individualidad. Entonces, la colectividad solamente se puede mantener en cuanto se respeta la hospitalidad, en cuanto se respetan los lazos internos de cada familia, de cada polis, que se van construyendo durante muchos años. En cuanto rompemos con eso, pues claro que tocamos lo más profundo del ser de los individuos. ¿Qué es lo que sostenía? Me queda más claro ahora que lo reiteran, qué es lo que sostenía más a Aquiles y que lo hacía salir a flote de esta negrura del alma, de esta terrible depresión, pues era el canto de las anécdotas de los héroes, ¿sí? Entonces, bueno, pues allí le dejo este asunto. Sale. Sí, voy a añadir algo, a ver si después Oscar quiere intervenir con estas ocurrencias. Ahora que hablaba Josué en esta respuesta a Jocelyn, hay este enfrentamiento entre los dioses que de alguna manera la mitología nos ha legado, pero obviamente conocemos que la esposa de Hefesto es Afrodita, pero se da una suerte de engaño que sería una trama primigenia antes de la manzana de la discordia. Y entonces cuando se descubre esta suerte de infidelidad entre Marte, entre Vulcano y Afrodita, entre el dios de la guerra y Afrodita, el amor resulta humillado. La historia la encontramos en la Odisea, si recuerdan, un promedio de 100 versos donde se señala. Entonces Afrodita es sorprendida con el dios de la guerra a partir de un artilugio que le ha creado Hefesto, una suerte de jaula para sorprenderlos infraganti. No hay tiempo para abordar mucho ese señalamiento, pero me parece que Afrodita decide vengarse, y la venganza es justamente la manzana de la discordia. Al punto al que quiero llegar es que si hay alguien que ha logrado aplacar a la guerra, es justamente Afrodita. Si hay una manera de frenar la guerra es a partir de la imagen del amor. Este señalamiento, digo que me venía a colación o como una ocurrencia mientras hablaba Josué y con la pregunta que había planteado Oscar de no entender la relación que hay entre Menelao y Helena y entre Aquiles y Briseida. Pero sí hay una escena donde en el libro quinto, a propósito, cuarto, ustedes recordarán mejor, donde se enfrenta Menelao a Paris o Paris a Menelao, y resulta que cuando ha caído al suelo aparece una bruma
que envuelve a París, y en cuanto se pasa, Menelao descubre que París se ha marchado. Y en esa marcha aparece París en la alcoba con Helena y le dice que más que su primer encuentro, en ese momento tiene un deseo superior de estar con Helena. Entonces es una de las imágenes donde parece que si hay algo que está por encima de la guerra es justamente el amor. Si hay algo que está justamente por encima de la guerra es el amor. No sé si esto pueda de alguna manera rescatar el planteamiento que hacías, Óscar, a partir de la pregunta de Jocelyn y la respuesta de Josué. Sí, claro, digo, no tenemos como la posibilidad de una sola respuesta, ¿no? O sea, entiendo que esto es, miles de gentes le han dedicado su atención para intentar precisar algunos temas, y nosotros pues somos unos de esos tantos lectores que de pronto hacen posibles interpretaciones. Pero antes de comentar algo sobre eso, yo quiero más o menos recuperar un poco la pregunta de Alejandra. O sea, recordemos el texto de Subirón, y también lo podemos encontrar en cualquier otra historia del pueblo griego, de que Noé hacía mucho énfasis en algún momento de una cultura previa, por supuesto, a la minoica, ¿no? En donde era una cultura de paz. Y lo que vemos es que ya con esta cultura la guerra toma una preeminencia, ¿no? El texto de Sobirón es muy claro en ese sentido. Entonces, sí hay como muchos elementos en donde Homero trata de asentar con mucha contundencia que la guerra es un elemento fundamental de la vida de esta civilización. Y si tomamos en cuenta eso, me parece que en la guerra ganan todos y pierden todos. Es decir, no cabe duda de que en las diversas capas que constituyen una sociedad, pues los aristos a través de la guerra ganan fama, riqueza y mujeres. Pero el pueblo a través de la guerra obtiene la posibilidad de la permanencia cuando son vencedores. Entonces, frente a la posibilidad de ser invadidos por otros guerreros, ¿no? No hay otra forma de defenderse más que a través de la propia guerra y de la posibilidad de derrotarlos. Entonces, lo que vemos es que, o sea, no gana uno solo, o sea, es más bien como una especie de orden que gira en torno a la propia guerra. Porque recordemos, por ejemplo, la escena de la despedida, entre comillas, ¿no? Entre Héctor y su mujer, se me va el nombre ahorita, Andrómaca, ¿no? Entonces, cuando le dice precisamente Andrómaca, si no estoy mal en el nombre, si te matan a ti y si la ciudad es arrasada, las mujeres vamos a terminar siendo esclavas y los hijos van a ser asesinados. O sea, es sí un poco paradójico que la guerra da orden. O sea, por más absurdo que nos parezca, ¿no? En la guerra alcanzan seguridad todos y al mismo tiempo inseguridad. Pero el mundo gira en torno a eso. Por eso Sobirón es muy claro en ese sentido. Hay una especie de transición de una civilización basada en la paz, en la no guerra, a una civilización basada en la guerra. Pero así como hay un orden en una civilización no guerrera, también hay un orden que se establece a partir de la propia guerra. Entonces ganan todos. O sea, está en juego todo. No es que solo una parte, sí. De pronto pareciera que nos quedamos solamente con la impresión de que son los aristos. Y hace un rato Josué lo comentaba, Mariano igual lo comentaba, o sea,
podemos de alguna forma pues hacer memoria de todos aquellos que no han quedado grabados a través de la escritura o a través de la oralidad, y son miles, son millones de gente que ha muerto en las guerras. Pero al mismo tiempo, esos individuos solamente tienen la posibilidad de un cierto lapso de tiempo y de seguridad a partir del triunfo en la guerra. Entonces, me parece que sí sería como adecuado, ¿no?, ampliar un poco la perspectiva en función precisamente de que la civilización misma gira en torno a la guerra. Y como bien decía Mariano, o sea, hoy en día, como hijos de Homero, como la tesis de Sauviron, pues vaya, las guerras son muy malas, pero al mismo tiempo establecen cierto tipo de orden. La pregunta sería, ¿no?, si es que estamos todavía dispuestos o estamos demasiado entregados a ese tipo de orden. Pero ganan todos. Yo no creo que solo unos. No ganan lo mismo, pero al final que la mujer sea esposa de un guerrero que la defiende implica seguridad para ella y para sus hijos y su descendencia. Implica alimentación, implica, o sea, muchas otras cosas, y en ese sentido me parece que es un orden basado a partir de la guerra. Y lo que respecta al comentario de Noé, pues sí, me parece muy prudente. O sea, es que quizá en ese sentido, Homero, al momento de recuperar todo ese bagaje, ¿no?, de mítico, de historia, no sé, todo lo que implica religioso incluso, ¿no?, pues nos damos cuenta que está más o menos tratando de establecer una visión del mundo a partir de, pues, los poderes que esos elementos constitutivos del propio mundo hacen posible, y uno de esos poderes es Eros. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Pero sí vemos, y quizá un poco la hipótesis que yo pongo sobre la mesa es que Aquiles nunca ha renunciado a su deseo aristocrático, porque, es decir, en la imagen que retomaba Noé, Helena, cuando ve llegar a Alejandro rescatado de la posibilidad de morir en la batalla con Menelao, sí le reclama, sí le recrimina y le dice: tú deberías estar en el campo de batalla y no aquí en el tálamo nupcial. Pero no obstante, ¿no?, inmediatamente accede a sus deseos. Y claro que en muchos momentos Helena lo va a pues, tachar de cobarde y lo va a tachar de afeminado, ¿no? Pero siempre accede. Y eso se llama amor. O sea, eso no es otra experiencia sino Eros. Independientemente de los defectos que tenga el otro, si lo amas, lo aceptas. Y no obstante, Aquiles, ¿no?, no muestra ese mismo vínculo erótico con Briseida. De tal manera que dice: si Agamenón no está dispuesto a colocarse por debajo de mí, yo me voy, sin importarme que se quede Briseida. Ahí es donde yo percibo que Aquiles nunca ha renunciado a su deseo de ser el mejor entre los mejores, o sea, lo que es el Aristos griego. Por eso planteo esa tesis. O sea, no es en el afán, ¿no?, de querer complicar, sino de mirar más bien que hay elementos que nos hacen de alguna forma entender que Homero está planteando la figura de Aquiles como el mejor entre los mejores, como el Aristos por excelencia. Y yo lo comentaba cuando leíamos el libro, el canto 4, el canto 5, ¿no?, que siempre que se haga una encuesta respecto a la Ilíada y le preguntemos: a ver, menciona cuál es el personaje más importante de la Ilíada, no hay ninguna duda de que todos diremos Aquiles.
o al menos un 100%, un 90%. Porque esa es la imagen que está construyendo Homero, el Aristos. Y se nos ha quedado tan grabado que podemos incluso olvidar a todos los demás. Ya decíamos, canto cuarto, canto quinto de Diomedes, sobresaliente, brillantísimo, y nadie lo recuerda. O sea, el verdadero Aristos es Aquiles. Por eso pienso que nunca ha renunciado a eso. O sea, no hay como una crisis del Aristos. Es más bien el reconocimiento y la autovaloración de que él es el mejor entre los mejores. Y por lo tanto no está dispuesto a estar bajo el mando de un mediocre, por decirlo en términos muy claros, porque yo creo que lo dice Aquiles, ¿no? Como mediocre, cobarde, incluso cómo inicia precisamente Josué recuperaba, ¿no? Cómo inicia el canto, o sea, Agamenón está llorando. Y no es que Aquiles no llore, pero Agamenón está llorando porque ya no tiene la fuerza para dirigir al ejército y porque incluso él mismo propone la huida. Ahí me parece que ha perdido toda su condición aristocrática. Al menos, como dice Noé, ¿no? La que no pierde, la que se vincula con la sangre y con el dinero. Por eso ofrece eso. Entonces, esa es la tesis que yo planteo. Digo, sí, implica, por supuesto, otros problemas, pero bueno, es precisamente del diálogo del que se trata, ¿no? Eso sería Noé. Bien, pues gracias. Como nos damos cuenta, el canto da para mucho más. Los problemas quedan abiertos. Quedaría pendiente hablar acerca de la vida o el dinero, porque finalmente eso es lo que está señalando también Aquiles, y era el otro punto que quedó en el aire que había lanzado Oscar. Pero obviamente la guerra misma es una suerte de defender la vida. Se defienden troyanos de los aqueos, justamente porque quieren seguir vivos, y los mismos aqueos se están defendiendo de los troyanos porque quieren seguir vivos, y esa me parece que será una de las lecciones que podamos extraer de Homero, que no hay nada que esté por encima de la vida en ese sentido. Y ya nada más para cerrar, el hecho de que en la Odisea, si recordamos, hay un momento en donde se le pregunta a Aquiles, o la sombra de Aquiles que habita en el Hades, qué se siente ser el rey de los muertos, ¿no? Y él responde que preferiría ser el porquero de cualquier viviente y no ser el rey de los muertos. Entonces, la vida o las riquezas, pues la vida siempre va a estar por encima, y la guerra misma es eso, el hecho de no perderla. Digo que obviamente el canto da para mucho. De hecho, muchos autores señalan que este es de los cantos más interesantes, como una suerte de análisis cuando vuelve a aparecer de nuevo Aquiles, pero yo dejaría aquí mi intervención para que alguien más coordine la charla la próxima semana, si alguien en el sorteo le ha tocado el canto 10. Digo que da para mucho, pero bueno, pues tenemos que avanzar, o a menos que ustedes decidan que demos una sesión más, o que yo coordine una sesión más. Pero me parece que con lo planteado aquí podemos dar por sentado que hemos abordado unas cuantas temáticas de este canto 9, pero no sé ustedes qué digan. Yo apoyo la idea de una sesión más en este canto. Me parece que hay otros temas bastante interesantes al final de esto, y bueno, yo no tengo problema en eso. Quizá lo que podríamos hacer es recuperar Josué, por ahí si tuvieras la lista del canto, de los cantos, el 10, ¿a quién le tocaría? Porque
me parece que ya por ahí la lista va a llegar a su fin y tendríamos entonces que volvernos a asignar otro canto. Creo que había subido la lista en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, a la doctora Carmen, pero no, ya no va a pasar. Ajá. Entonces, el canto 10, ¿a quién le corresponde? Bueno, no tengo señal, se fue. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, conecté mis datos. Perdón, es que le estoy acá hablando a Oscar. Tocaría a la doctora Carmen, Mariano, y después a Jacinto. Ella ya no Sí. está en el seminario, ella ya está en otras actividades. Ok, entonces yo también soy de la idea que podamos continuar otra sesión del canto 9. La verdad es que conforme vamos avanzando me va entusiasmando más y la verdad es que me va conmoviendo un poco más todo lo que vamos descubriendo en conjunto. Y una parte que me gusta mucho del canto 9 es el diálogo entre Fénix y Aquiles, Noé. Entonces, pudiéramos, los demás pudiéramos otorgarle otra sesión. Sí, está bien otra sesión y comentamos de paso algo del canto 10, que sería entre un éxito y otro. Nuevamente, les comentaba que si pudiéramos seguir con una sesión más, estoy de acuerdo en eso, con el canto 9. La semana anterior también dejamos pendiente el diálogo entre Fénix y Aquiles, que también me parece muy importante. Y si nos haces el favor de cerrar la próxima semana con el canto 9, también de que pues hay mucho, ¿no?, que podemos decir nuevamente sobre este canto 9 y lo eslabonamos ya con el canto 10. ¿Sí? Y bueno, pues esta es la lista. Comentaba hace rato que le tocaría a la doctora, que ya está teniendo otras actividades, y después le correspondería a Jacinto. Jacinto, ¿cómo ves si te avientas el canto 10? Solamente para moderarlo, coordinarlo, como ahora lo ha hecho Noé, como lo hemos hecho nosotros en otras ocasiones. Antes Josué, Jocelyn ha pedido que si puede tomar el lugar de la doctora, bueno, para revisar el canto 10, me parece. Ok, perfecto. Sí, Ale, entonces te avientas el canto 10. Ok. Sí, claro que sí, Jocelyn. Entonces quedaría así la doctora Carmen, Alejandra el 10, Jacinto el 11, Itzel el 12, así están programados. Y luego necesitaríamos, no sé, Jaime, si quisieras participar con el 13. No escuchamos muy bien tu audio, Jaime. A ver si te aproximas al micrófono. Claro.
¿Ustedes logran escucharlo? Como que yo no alcanzo. Sí, ¿Sí? afirmo ¿Está de que sí. acuerdo, Jaime? Ah, ok, dice Ujú. que sí. Entonces, y después, no sé si lo volvamos a asignar, Josué. Sería entonces Jaime el 13, ¿tú 14, Josué, o Mariano? Como gusten, sí, sin problema. Igual, como designe, no hay problema. Bueno, Entonces así, Mariano. 14, Mariano. Está bien. 15, Alan, ¿te parece? Sí, sin problema. 16, Josué. sí, claro, con gusto. ¿Puedes hacer la lista, Josué, y subirla? 17, yo. Sí, la estoy haciendo. 18 sería nuevamente Noé. 19, Alejandra. 20, David. 21, Jaime. ¿Son qué? ¿24 o 28 cantos? No recuerdo muy bien ahorita. Son 23, 20, 24. Entonces ya vamos hasta cuál, Josué. 21. ¿Qué nos falta? Ah, Itzel, Creo que ¿no? falta, Sería sí, justo. 22. Ujú. 22, pues no sé si gusten a alguien repetir. Yo podría. Sí, Alan 23 Ujú. y Sí, Ale 24. 4. Ok, y después haríamos ya un recuento final, ¿no? Una sesión, Ok. ¿vale? Y recordemos que ya va a ser semanal, todos los Sí. martes a las 3, de 3 a 5, Ujú. ¿vale? Ok, pues no sé si tengan algún otro comentario.